Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Estás escuchando La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y el calor en el invierno. Tu palabra. Muy bien. Como ustedes saben, hemos estado tratando acerca de este tema del cristianismo desde la fundación por medio de Jesucristo hasta ya estuvimos finalizando más o menos el siglo pasado. En la clase antepasada estuvimos hablando de lo que era la iglesia medieval, ¿verdad? Ya estábamos a punto de entrar en lo que es la iglesia reformada, cuando aparecen en el camino Lutero, etc. Pero hemos dejado por fuera intencionalmente, y hoy lo vamos a abordar, el tema de los padres de la iglesia. Ese es un término que se maneja mucho dentro de la iglesia católica y que en los últimos años ha tomado mucha importancia hablar acerca de lo que llaman los padres de la iglesia. Esto también se llama la patrística, y hoy vamos a hablar acerca de lo que significa la patrística, y vamos a hablar de lo que son los padres de la iglesia, quiénes fueron los padres de la iglesia, por qué se les llaman padres de la iglesia, cuáles fueron sus aportes más importantes, cómo nos afecta eso a nosotros, cómo influye eso en nuestras vidas o para nuestro conocimiento bíblico. Así que hoy vamos a hablar de eso. Los padres de la iglesia abarcaron un periodo, que va desde el siglo I hasta el siglo VIII. Repito, hoy estamos como que echando el reloj un poco hacia atrás. Ya íbamos por la iglesia medieval, donde ya no hay padres de la iglesia. Pero hoy vamos a hablar de los padres de la iglesia, y los padres de la iglesia como tal abarcan 8 siglos, desde el siglo I hasta el siglo VIII. Ahí aparece siglo II porque yo me equivoqué y realmente los primeros padres, lo que llamaban los padres apostólicos, fueron siglo I hasta el siglo II. Pero lo que se llama en general los padres de la iglesia, que están clasificados en 3 niveles, llegan hasta el siglo VIII, más o menos el año 749 después de Cristo. Entonces es importante ubicarnos en el periodo. Siglo I hasta el siglo VIII hubo un grupo de hombres que comúnmente se les llama los padres de la iglesia. ¿Ok? ¿Quiénes fueron esos padres de la iglesia? Bueno, vamos a responder esta pregunta. Fueron hombres que aprendieron, predicaron, defendieron y difundieron la doctrina cristiana en los primeros siglos de la iglesia. Fueron hombres con unas cualidades intelectuales, con unas cualidades de educación, de formación. Fueron unos hombres con unas cualidades espirituales que les dieron preponderancia. Fueron como que los que recibieron el testigo de los apóstoles y continuaron dándole forma a la iglesia. ¿Ok? A esos hombres se le llama los padres de la iglesia. Pero eran hombres, igual que Pedro, igual que Juan, igual que todos los demás, eran hombres, no eran perfectos. Incluso en algunos casos, muchos de estos hombres, aunque influyeron positivamente en la iglesia, también tuvieron errores, tuvieron conclusiones, llegaron a creencias que no tienen sustento bíblico. Es decir, erraron, fallaron. Pero cuando en la mayoría de ellos hacemos un balance, nos vamos a dar cuenta que el balance es positivo. Quiero poner un ejemplo. Yo ni me acerco a ser el padre o un padre de la iglesia. Yo no soy nadie sino un simple pastor. Pero en mi trayectoria como cristiano,
yo me he equivocado teológicamente. Es decir, yo he tenido posturas teológicas que luego he tenido que corregir porque me informé mal, porque no estudié bien, porque analicé un texto fuera del contexto. Así que estos hombres, aunque fueron padres de la iglesia, se equivocaron. De hecho, todo el que sea un investigador, un historiador, todo hombre de ciencia, incluso del hombre de la ciencia y de la teología, en algún momento puede fallar y puede errar. O sea, lo que quiero dejar claro es que aparte del Señor Jesucristo, el único que no falla, el único que no se equivoca, el único en el que podemos confiar plenamente acerca de todo lo que dijo y lo que hizo es el Señor Jesús. De ahí para abajo, los hombres que Dios usó, excepto aquellos que evidentemente hablaron inspirados por Dios, como hombres, eran hombres en los que no podemos poner nuestra confianza. ¿Ok? Y otra cosa que podemos decir y debemos decir es que las enseñanzas de estos padres de la iglesia no las podemos elevar a la altura de la doctrina de los apóstoles. Acuérdense que la Biblia dice en el libro de los Hechos que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles eran hombres que Dios había dejado por medio de su Hijo Jesucristo, que estaban llenos del Espíritu Santo, tenían la autoridad apostólica que el mismo Jesús les delegó, y estos hombres hablaban inspirados por el Señor. Tratar de subir lo que dijeron estos padres de la iglesia que vinieron después, tratar de elevar a la misma altura las enseñanzas de esos padres de la iglesia a la altura de lo que enseñaron los apóstoles es un error. Pero lamentablemente se hace y se comete ese error. Y de eso vamos a hablar al final del estudio de hoy. Por lo tanto, no podemos elevar las conclusiones de estos hombres al nivel de la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no fueron inspiradas por el Espíritu Santo como fueron inspiradas las Escrituras. Quise colocar esta imagen muy a la usanza católica, ¿verdad? De santos así con una aureola dorada y una cosa. Porque realmente cuando usted pone padres de la iglesia en Google y le da imágenes, le va a salir eso. No hay fotografías de estos hombres porque vivieron hace más de 18, 19 siglos. Así que lo que hay son representaciones gráficas de quiénes fueron estos hombres y quise simplemente colocarles allí esa fotografía o esa imagen o ese cuadro hablando acerca de los padres de la iglesia. Muchas de esas fotos, repito, son simplemente una representación gráfica. Hablemos un poco de lo que dije hace unos minutos, la patrística, que viene de padre. La patrística es la disciplina dedicada a la investigación de la vida, la obra y el pensamiento de los santos padres. Este concepto evidentemente lo saqué de una página que no es protestante, que no es cristiana evangélica, sino católica. Y acuérdense que para la Iglesia Católica, santos son personas que tienen ciertas características que la Iglesia Católica les da. Cuando nosotros hemos estudiado ya por las Escrituras que santos somos todos aquellos que hemos sido apartados por el Señor. Pero bueno, el concepto es que la patrística, así como la arquitectura se encarga del diseño de edificios, así como la mecánica se encarga de cómo armar las cosas, así como la medicina se encarga del cuerpo humano, la patrística es una rama de estudio que analiza la vida, la obra y el pensamiento, el aporte que hicieron estos padres de la iglesia a la teología. Así se conocen a los teólogos y sacerdotes o clérigos u obispos o ministros que están considerados como los continuadores del trabajo de los apóstoles y responsables de la consolidación del cristianismo. Es decir, este concepto está
poquito con un tinte católico, pero está bien ajustado a la verdad. La patrística es el estudio de todo lo que los padres de la iglesia, esos hombres de los que estamos hablando, los que vinieron después de los apóstoles, siguieron desarrollando la teología y la defensa del evangelio, y analizar eso se llama la patrística, hacer un análisis de quiénes fueron, dónde nacieron, cómo vivieron, cuáles fueron sus errores, cuáles fueron sus aciertos, cuáles fueron sus aportes, todo eso tiene que ver con la patrística, ¿ok? Más que todo el aspecto teológico. Ahora, ¿por qué se les llama padres de la iglesia? Bueno, primero, este término padres apostólicos o padres de la iglesia relativamente es nuevo. Es decir, de 2000 y pico de años que tiene la iglesia, es un término que se hizo a mediados del siglo XVII. Por allá por 1800 y algo se le colocó ese nombre oficialmente, los padres de la iglesia. Antes se le llamaban hombres apostólicos, es decir, los que sucedieron a los apóstoles. Es una forma cariñosa de referirse a los obispos de la iglesia en esos primeros siglos del cristianismo. Es decir, como ellos eran los líderes de la iglesia, hubo cierta inclinación por llamarlos padres, por llamarlos papás. De ahí viene el concepto de papa, ¿ok? De hecho, en la iglesia ortodoxa, a cada sacerdote, no al máximo, a cada sacerdote de cada parroquia se le llama el papa, porque es un término cariñoso para representar a la autoridad, en este caso la autoridad de la iglesia. Entonces, el término padres de la iglesia viene más o menos con esa tónica. Son, digamos, hombres que son líderes y que son vistos como una autoridad de la iglesia, en este caso una autoridad teológica. Ahora, hay tres tipos, al menos, pueden dividirse dependiendo de la opinión de otros teólogos o estudiosos, se pueden dividir de otra manera, pero hay tres clases o tres niveles o tres categorías de padres de la iglesia. Y están divididos por el tiempo en el que aparecieron. Acuérdense que cuando comenzó la clase de hoy, dijimos que este periodo de los padres de la iglesia fue un periodo de más o menos 700 u 800 años. Va desde el siglo I hasta el siglo VIII. Es decir, los padres de la iglesia comienzan con el siglo I y desaparecen o dejan de llamarse ya a los hombres que siguieron aportando, ya no se les llama más padres de la iglesia, sino hasta el siglo VIII. ¿Cuál es la primera categoría de ellos? Los primeros padres de la iglesia se les llama padres apostólicos. ¿Por qué se les llama padres apostólicos? Por la relación que tuvieron con los apóstoles. Muchos, no todos, de los hombres que yo voy a mencionar ahora, no todos, pero muchos, tuvieron una relación cercana, conocieron a Juan, conocieron a Pedro, conocieron a Pablo, conocieron a otros apóstoles, y hubo la oportunidad de hacer esa transición. Es decir, aprendieron de la fuente misma, que son los apóstoles como tal, ¿ok? Y si no tuvieron contacto personal, prácticamente yo conozco a fulano que estuvo con Pedro, yo conozco a fulano y fui instruido por ese que fue instruido por Pedro. O sea, estaba tibia todavía la relación de muchos de estos hombres o los allegados con los apóstoles. De tal manera que la transferencia del conocimiento y la autoridad apostólica de estos apóstoles originales de Cristo afectó, influyó directamente a estos hombres, porque vivieron más o menos a finales del siglo I, mediados del siglo II. Vamos a ponerle fecha. Los padres apostólicos vivieron entre el año 70 y el año 180 después de Cristo. O sea, todos los hombres que ocuparon ese lapso de unos 100, 110 años, se les llama padres apostólicos. ¿Ok? ¿Quiénes fueron esos hombres? Bueno, los más conocidos. Uno de ellos se llama Clemente de Roma. Él fue contemporáneo con otro hombre llamado Lino. Incluso Lino aparece en la Biblia. Cuando Timoteo se despide en su cuando Pablo se despide de Timoteo en su segunda carta y le manda saludo, entre los que mandan saludo está Lino.
Lino vivía en Roma y fue uno de los sucesores de los líderes de la iglesia romana. Así que Clemente de Roma y Lino tuvieron el conocimiento, al menos de Pablo. ¿Ok? También hay un hombre llamado Policarpo de Esmirna. Hay una fuerte evidencia de que Policarpo tuvo el discipulado del mismísimo Juan, que fue el apóstol más, el más antiguo en morir, o sea, el que murió más viejo, ¿ok? Aproximadamente en el año 98 después de Cristo. O sea, que Policarpo fue discípulo de Juan. Y hubo otro hombre llamado Papías de Heriápolis. ¿Cuáles fueron algunos de los aportes de estos hombres? Hay más, pero no, por razones de tiempo no los puedo mencionar todos. Estoy resaltando los más importantes. ¿Cuáles fueron algunos de los aportes de ellos? Bueno, primero fueron hombres que tuvieron la misma pasión evangelística de los apóstoles. Estos hombres, a diferencia de los que vinieron después, que se dedicaron más a la doctrina, estos hombres se dedicaron más a la predicación del evangelio, a fundar iglesias. Es decir, estaban más preocupados por alcanzar almas. Pero también defendieron el evangelio, al igual que Pablo, que le escribe a los Gálatas, al igual que Pablo, que le escribe a los Corintios, al igual que Pedro, que le escribe también en las cartas universales, al igual que Juan, que escribe primera, segunda y tercera de Juan en contra de las doctrinas del gnosticismo. Estos hombres también tenían un celo por la doctrina y fueron grandes luchadores en contra de las sectas de ese entonces, que eran el gnosticismo y el dotecismo. Quería decirles que el gnosticismo y el dotecismo eran blasfemias, eran herejías que se desprendían del mismo cristianismo. Cuando digo que se desprendían, era que salían del seno de la iglesia. El gnosticismo tiene la tendencia a considerar a Dios como una parte del ser humano. Es decir, el gnóstico tiene una concepción esotérica de Dios, como que ve a Dios en todas partes. Esto que voy a decir, creo que no va a salir de aquí, pero la señora que estuvo aquí el domingo, María José, española, muy educada, muy preparada, se ve que tiene una formación, yo no voy a decir que gnóstica, pero sí por lo que ella me conversó, ella tiene esa idea de que Dios está en todo lugar y que todo es Dios, y estuve conversando un rato con ella. Entonces el gnóstico tiene esa percepción, consideran a Jesucristo como un ser especial, pero no lo consideran Dios, ¿ok? Entonces el apóstol Pablo tuvo que luchar mucho con los gnósticos, porque ellos querían desvirtuar la deidad de Cristo. Por eso es que Juan, tanto en el Evangelio como en la primera carta, dice el verbo encarnado. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y él habla mucho de eso. Y en el caso del dotecismo, era una secta que hablaba de que Jesucristo no era humano de verdad, que tenía una apariencia humana, pero que él no era humano de verdad. ¿Cuál es el problema de una blasfemia como esta, de una herejía como esta? Que una persona que no acepte que Jesús era Dios, que Jesús era un hombre, como era Dios, pero también era hombre. Es decir, el que no entiende, el que no acepta, el que no enseña que en Jesucristo se funden las dos naturalezas perfectamente, está diciendo que Jesús simplemente fue un ser que no pasó por las mismas circunstancias nuestras. Entonces, ¿cuál es el problema de decir que Jesús no era hombre? O sea, decir que Jesús no era Dios, que es lo que dicen los testigos de Jehová, es gravísimo. ¿Por qué? Porque es negar la deidad de Cristo. Pero decir que Jesús no era hombre es colocar a Jesucristo en el papel de un impostor que dijo cosas que no eran ciertas. Porque entonces Jesucristo, lo que padeció en la cruz, no puede ser exactamente la sustitución de nuestro pecado, de nuestro castigo. De hecho, la Biblia llama a Jesús el segundo Adán. Y dice la Biblia que él
como el segundo Adán vino a hacer lo que Adán no pudo hacer, que fue ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, para que Jesús sea el sustituto nuestro, perfecto, legal, delante de los ojos de Dios, Él tiene que ser hombre como nosotros, para que Él pueda recibir el castigo que le tocaba a cada uno de nosotros. El dotecismo negaba la humanidad de Cristo, ¿ok? Entonces, eso era grave. Bueno, estos padres apostólicos tuvieron que predicar el evangelio, pero tuvieron que luchar mucho con estas doctrinas. Defendían la importancia de la Trinidad, de esa doctrina. Siempre manifestaron un gran respeto por los apóstoles que Jesús dejó. Manifestaron un amor por las congregaciones, es decir, eran hombres que estaban entregados a la obra evangelística y al cuidado de las ovejas. Y sus escritos eran muy importantes. Acuérdense que para este entonces, terminando el siglo I, empezando el siglo II, todavía no existía el Nuevo Testamento. Existía el Antiguo Testamento desde hacía mucho tiempo, pero el Nuevo Testamento estaba circulando como cartas sueltas. La carta de Colosas, la carta de Pedro, las cartas de Hebreo. Todavía no se había hecho un compendio para tener la Biblia completa. Entonces, los escritos de estos hombres ayudaron a formar a la iglesia de la época. ¿Ok? Por ejemplo, Clemente, que yo lo mencioné aquí ahorita, Clemente de Roma, escribió 2 epístolas, 2 cartas, que incluso fueron tan importantes, ¿no?, que en algún momento, en las primeras Biblias que se imprimieron o que salieron, o que se hizo el primer compendio de Biblia, esas 2 cartas estaban incluidas sin que se hubiese hecho todavía el canon bíblico que hoy en día tenemos. Ok. Ahora bien, cuando estos padres de la iglesia se van muriendo y nos vamos adentrando ya en el siglo III, antes de que la iglesia se convierta en la iglesia del imperio, a través de un emperador llamado Constantino, ¿verdad? Constantino, en el año 312, él decreta que la iglesia cristiana va a ser la iglesia oficial del imperio. Ya dijimos bastante que la iglesia, después de ser una iglesia perseguida por más de 200 y pico de años, se transformó de la noche a la mañana en la iglesia del imperio romano. ¿Ok? Muy bien. Antes de que eso sucediera, existieron estos hombres que yo acabo de mencionar, los padres apostólicos. Pero una vez que la iglesia se convierte en la iglesia imperial, en la iglesia del imperio, surgen órdenes de parte, en este caso, de Constantino, que era emperador, pero de alguna manera tenía influencia sobre la iglesia, porque él había instituido que esa iglesia ahora era la iglesia del imperio. Y había una disputa, había una pelea doctrinal muy grande entre los arrianos, que eran dirigidos por un hombre llamado Arrio, y el grupo que era contrario a los arrianos. Y en esta discusión, lo que se decía era lo que acabamos de decir ahorita. ¿Quién es Cristo? Los arrianos pensaban, como los testigos de Jehová, que Jesús era un ser inferior a Dios y que el Espíritu Santo era un ser inferior a Dios. Los arrianos modernos son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen que Jesucristo no es Dios y que el Espíritu Santo no es una persona, sino una fuerza activa. Entonces, los arrianos hace 19 siglos pensaban lo mismo. O sea, que esta herejía es antiquísima, vieja. Pero fue tal la disputa, fue tal la lucha que había, que Constantino, con su poder, dijo, bueno, esto se va a acabar ya. Vayan y me traen a los obispos de las distintas iglesias, reúnanse en un lugar y discutan y lleguen a la conclusión quién tiene la razón. Entonces, allí en ese concilio llamado el Concilio de Nicea, que es el primer concilio de la historia de la iglesia cristiana,
Aparecen Arrio con sus argumentos, aparece Atanasio con sus argumentos, Atanasio defendía la deidad de Cristo, Arrio decía que no, y ahí discutieron. Al final, Atanasio se le da la razón, aunque dentro del Imperio Romano y de la Iglesia Romana existía la tendencia a pensar que Arrio tenía la razón. Pero a nivel del concilio se le dio la razón a Atanasio. Eso le trajo problemas a Atanasio después, porque mucha gente, aunque se le había dado la razón a él, seguían creyendo que Arrio tenía la razón. Acuérdense que para este momento la iglesia está dividida en dos ciudades. La ciudad de Constantinopla y la ciudad de Roma. Es decir, habían, vamos a decir así, dos papas, solo que al de Constantinopla no se le llamaba papa, sino que se le llamaba patriarca, y al de Roma se le llamaba papa. Entonces, la iglesia tenía, digamos que dos sedes, y vinieron obispos de Constantinopla, que fue la gran mayoría, y algunos obispos de Occidente, es decir, de Roma. Bien, ¿por qué mencioné el concilio de Nicea? Porque ya dijimos que los padres de la iglesia son los padres apostólicos, que fueron los que tuvieron más cercanía con los apóstoles, pero el segundo grupo son los padres previos al concilio de Nicea. Es decir, estos que voy a mencionar ahorita son los que sucedieron a los padres apostólicos. Es decir, vivieron más o menos de la mitad del siglo II hasta el siglo III. ¿Ok? ¿Y quiénes fueron esos señores? Bueno, uno de ellos se llamó Ireneo de Lyon o de Lyon. Él luchó fuertemente contra el gnosticismo. Otra vez más, el gnosticismo no se quedaba quieto, seguía vigente y había que luchar contra él. Otro fue Ignacio de Antioquía. Se dice que Ignacio fue el primero en referirse a la iglesia como iglesia católica. Ignacio de Antioquía, ¿verdad?, viajó a Roma y en su viaje a Roma escribió 7 cartas, como Juan le escribió 7 cartas a las iglesias. Y en esas cartas que Ignacio escribió a las 7 iglesias, se refiere a la iglesia como la iglesia católica. Pero de eso vamos a hablar al final de la clase, para diferenciar qué quiso decir Ignacio. Así que se cree que Ignacio fue el primero en llamar a la iglesia católica. También estuvo otro hombre llamado Justino Mártir, y se le considera a Justino el mayor apologeta del siglo II. ¿Alguien sabe lo que significa apologeta? ¿Alguien en Facebook, en Zoom, sabe qué significa apologeta? Es la defensa de la fe. Muy bien. Los apologetas son los que defienden. Por ejemplo, si yo digo, yo no voy a hacer una apología de Zulay porque llegó tarde, por ejemplo, ¿no? Lo que estoy diciendo, yo no voy a defender a Zulay. Yo no voy a justificar a Zulay. Entonces, un apologeta, en este caso de la fe, como dijo Marta, gracias Marta, los apologetas eran hombres que tenían la capacidad, el conocimiento de pararse frente a alguien y dar razón de su fe y explicarla. Todos los cristianos deberíamos de tener un concepto mínimo de apología para defender lo que creemos. Pero lamentablemente, la mayoría de los cristianos no sabemos lo que creemos. Y si no sabemos lo que creemos, no lo podemos explicar. Entonces, este hombre, Justino Mártir, había sido un hombre muy preparado, muy intelectual, se convierte al cristianismo y se convirtió en un excelente apologeta del siglo II. También hubo otro hombre llamado Orígenes, muy conocido, muy importante. Fue un gran erudito, escritor, pensador. Él tenía un sistema de teología, un sistema de estudiar la Biblia que iba desde lo literal a lo alegórico. Es decir, él tomaba un texto, sobre todo el Antiguo Testamento, en hebreo, y hacía como que 3 divisiones. Y él trataba de interpretar este texto desde el punto de vista literal, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista espiritual. Entonces, ese sistema de interpretar la escritura
es como que los albores de lo que hoy en día se conoce como teología sistemática. Es decir, estudiar la Biblia sistemáticamente, con profundidad. Pero, y aquí Orígenes me sirve para un ejemplo de lo que dije al principio. Sin embargo, Orígenes le causó un gran daño al cristianismo cuando enseñó cosas que no se ajustaban al texto bíblico. ¿Por qué? Porque Orígenes también fue muy dado a interpretar la Biblia simbólicamente, alegóricamente. Entonces, él trató de unir la filosofía griega con los conceptos bíblicos. Y en ese afán, por unir las dos cosas, creó ciertas doctrinas que no le hicieron ningún bien a la iglesia, que no tienen fundamento. Entonces, se le reconoce lo positivo, pero al final de su vida cometió muchos errores de tipo teológico. Ok. Esos son algunos de los padres de la iglesia, ya no son apostólicos, sino los preconcilios de Nicea. Estos hombres lucharon por mantener fieles la doctrina de los apóstoles. O sea, ellos se dedicaron más a la doctrina que al evangelismo. Abandonaron un poco el evangelismo para dedicarse más a estudiar la teología y a dar teorías teológicas. Dedicaron mucho tiempo a defender la fe a través de escritos y enseñanzas. Aquí dice, dedicaron mucho tiempo a defender la fe cristiana de los escritos y enseñanzas herejes. Es decir, habían muchos escritos entrando a la iglesia con conceptos herejes. Así que ellos fueron más exégetas, es decir, explicadores de la Biblia que evangelizadores. Y también establecieron muchos principios de la doctrina cristiana que son aceptados hasta el día de hoy. Y hay un tercer grupo. Primer grupo son los padres apostólicos, los que estuvieron cerca de los apóstoles. Segundo grupo, los que estuvieron como que en medio, los que sucedieron a los padres apostólicos antes del concilio de Nicea. Y luego viene el otro grupo, vamos a decir el grupo que abarcó más tiempo, después del concilio de Nicea hasta el siglo VIII. ¿Ok? ¿Quiénes fueron esos? Aquí vamos a mencionar a varios. Hubo un hombre llamado Eusebio de Cesarea. Fue el autor de una obra literaria llamada La Historia Eclesiástica. Él se dedicó a recopilar información de toda la historia de la iglesia, desde que Jesucristo nació hasta el tiempo de él. Y por supuesto hizo un volumen que de esa historia que él recopiló todavía estamos aprendiendo nosotros. Es decir, lo que sabemos de la Biblia, de la historia en el libro de los Hechos, abarca solamente hasta el año 60 después de Cristo. De allá para acá, la obra de Eusebio contribuyó a que nosotros sepamos qué pasó después que la Biblia cesó de darnos historia. ¿Ok? Y dice aquí, gran parte de lo que se conoce de la iglesia primitiva y de los padres apostólicos es gracias a la obra de Eusebio. Hubo otro hombre que es Atanasio, que yo lo acabo de mencionar ahorita, que fue el que fue al concilio de Nicea a discutir con Arrio. Fue un elocuente e intelectual vocero del cristianismo ortodoxo. Ortodoxo significa del cristianismo recto, de la sana doctrina, del cristianismo bíblico. Su defensa de la doctrina de la Trinidad en contra del arrianismo le costó persecución y exilio. Es decir, lo que les dije ahorita. El concilio le dio la razón a él, pero el voto popular estaba en contra de Atanasio. Sí, muchos líderes dentro de Roma estaban en contra de Atanasio y por eso le costó persecución y exilio. Otro hombre llamado Juan Crisóstomo, conocido como el predicador de la boquita de oro, de la boca de oro, del pico de oro, porque se le llamaba así porque era un hombre con una capacidad de elocuencia tremenda, era un excelente predicador. ¿Ok? Y era muy notable sus dotes. Él fue muy frontal contra la inmoralidad y eso le trajo como consecuencia que su feligresía, que era gente de clase pudiente, lo exiliara. ¿Ok?
era un hombre que le gustaba interpretar literalmente las escrituras, es decir, no en forma alegórica, no en forma simbólica. Jerónimo tradujo la Biblia al latín. Yo no sé si ustedes alguna vez supieron o se dieron cuenta, por lo menos yo alcancé a escucharlo, que mucha gente de la Iglesia Católica decía, no leas la Biblia porque te vas a volver loco. ¿Ustedes nunca escucharon eso? No sé si Betty lo llegó a escuchar. A mí sí me lo Sí. dijo mamá. Ajá, gracias, Ana. Sí, yo tengo 55 años, yo me acuerdo de más o menos unos Yo lo 8, oí 9. también. También, ok, ya, gracias. Yo recuerdo a una vecina que mi mamá le estaba predicando y ella le decía, la vecina le decía a mi mamá, deja de leer la Biblia que te vas a volver loca. Y mi mamá le decía, pero ¿por qué tú dices eso? Si esa es la palabra de Dios. No, porque el cura de nuestra iglesia dice que los que leen la Biblia se van a volver locos. Bueno, y no fue sino hasta hace relativamente poco que todavía se hacía la misa en latín. ¿Ok? Ahora, el latín es una lengua latina, no es parecida o no es el castellano, pero de ella vienen las lenguas latinas, como el francés, como el español. Exacto, muy bien. Bueno, este hombre Jerónimo tradujo la Biblia al latín completa, ¿ok? A esa versión, que es una de las versiones más famosas de la Biblia, se le llama la Vulgata Latina. Y la hizo en el año 405 después de Cristo. Y la Iglesia Católica, esa fue la Biblia oficial de la Iglesia Católica hasta hace poco. Okay, o sea que fue una Biblia que tuvo más de 1000 y pico, 1500 años siendo la versión oficial de la Iglesia Católica. Exacto. Ahora, Orígenes también escribió extensos comentarios. Cuando dicen comentarios, significa tomar un versículo bíblico o un pasaje bíblico y explicarlo. Si ustedes compran una Biblia de estudio, ustedes se van a dar cuenta que el texto bíblico está aquí y le hacen una raya y abajo está lo que el comentarista dice de ese pasaje, su interpretación del pasaje. Bueno, Jerónimo hizo mucho eso. Y fue contemporáneo con Orígenes, con Pelagio y con Agustín de Hipona, de quien vamos a hablar dentro de unos minutos. Bueno, vamos a hablar de él ahora. Agustín de Hipona es considerado por muchos el más grande de los padres de la iglesia, el más influyente, el más, el que dejó un legado más grande, bueno o malo, pero fue quizás el más importante de ellos. Escribió más de 100 libros que todavía son objeto de estudio. Sí, usted puede en Amazon buscar libros de Agustín de Hipona que lo siguen editando, ¿ok? Y tuvo más de 500 sermones. Fue un opositor a la doctrina de Pelagio. No voy a entrar en ese detalle ahora, pero la doctrina de Pelagio era la doctrina de lo que podríamos llamar hoy en día el libre albedrío, ¿ok? Que esa discusión ha estado y sigue viva, ¿verdad? Entre la gracia soberana de Dios y la imposibilidad que el hombre tiene de poder escoger a Dios, y por lo tanto de ahí viene la predestinación y la doctrina que la gente comúnmente llama calvinista. Pero Hipona, Agustín de Hipona, era defensor de que la gracia soberana de Dios escogía a quienes habían de salvarse y quienes no. Pelagio pensaba que no, que la maldad del hombre era limitada y que él tenía un margen para poder escoger a Dios y para decidir hacer lo bueno o decidir hacer lo malo. Entonces, esa discusión ha estado hasta el sol de hoy. ¿Ok? Hasta el sol de hoy tenemos iglesias que son inclinadas a pensar en el libre albedrío, que la salvación se pierde, que el hombre puede escoger a Dios o no escogerlo. Y hay iglesias en un extremo que se llaman iglesias reformadas o iglesias calvinistas que predican con vehemencia la elección soberana de Dios. ¿Ok? Entonces, en ese entonces, Hipona era un defensor de la elección soberana de Dios y Pelagio del libre albedrío. Le dio demasiado énfasis. Aquí tuvo uno de sus errores. Por supuesto, un error desde la perspectiva
evangélica, protestante y para mí bíblica. Acuérdense que yo no dejo de reconocer que en esto hay subjetividad. Pero el problema con Agustín de Hipona es que él fue uno de los precursores de considerar a la iglesia por encima de Jesucristo. Y por lo tanto la iglesia es la iglesia madre. Y la gente se tiene que convertir a la iglesia y no a Cristo. Ahorita les voy a leer algo para que lo entiendan mejor. Entonces, uno de los precursores de ese endiosamiento de la iglesia fue Agustín, por encima de Jesús, ¿ok? Él ayudó, él con sus doctrinas contribuyó a que más adelante se creara el dogma del purgatorio. Para que no lo sepan, el purgatorio es la alternativa que la gente tiene si se muere y no es salva. Por eso es que la gente vive en el catolicismo con cierta tranquilidad, consciente o inconsciente, porque están pensando que si no son salvos, en el purgatorio los van a sacar de allí a punta de rezos. De hecho, la Iglesia Católica enseña que las indulgencias son para sacar a las personas del purgatorio y que si usted reza el rosario de X o Z manera, usted puede sacar varias almas del purgatorio. O sea, hasta ese punto se llega. Esa doctrina, y hay que pagar, por supuesto. Por cierto, rápidamente hay una anécdota, un chiste sobre eso, de una señora que le pagaba a un sacerdote una misa para su esposo todos los años por el eterno descanso y para que el alma de su esposo saliera del purgatorio. Entonces, pasaron los años y la señora siempre daba una fuerte cantidad de dinero, pero el cura no le decía nada. Hasta que un día ella se cansó, tenía como 30 años en eso, le dijo, mire, yo quiero saber cuándo mi esposo va a salir del purgatorio. Entonces, a él no se le ocurrió otra cosa que decirle, mire, ya él tiene un pie en el cielo. Y dice, bueno, entonces ya llegó porque a él le faltaba una pierna. ¿Ok? Entonces ya ella se quedó tranquila, ¿no? O sea, la doctrina del purgatorio le da un alivio a la gente, pero no tiene base bíblica. ¿Ok? Entre otras cosas. Exacto. Muy bien. Ahora, sin embargo, y se le sigue reconociendo a Hipona que su aporte mayor, escuchen esto, el mayor aporte de Agustín de Hipona es su insistencia doctrinal, teológica, dogmática de la total pecaminosidad del hombre, de la depravación total del hombre, y que la salvación es por la fe sola basada en la gracia de Dios. Es más, algunos piensan que Agustín fue la bisagra que unió el tiempo de la doctrina apostólica de estos primeros, de los apóstoles y los padres apostólicos con Lutero. O sea, Hipona estuvo en medio haciendo la bisagra, la conexión teológica que preservó la teología bíblica con respecto a este punto en ese periodo. Ok, si les sigo mencionando gente, se me van a dormir. Así que simplemente les digo que durante los siguientes siglos hubo hombres como Basilio el Grande, como Ambrosio de Milán, como Justiniano, como Teodoro, como Cipriano, obispo de Cartago, como Tasiago, como Tertuliano y quizás algunos más que se me están quedando por fuera. Todos esos hombres fueron y son considerados padres de la iglesia, básicamente por la iglesia católica. Pero los cristianos, los teólogos, aun cuando seamos protestantes o seamos cristianos evangélicos o no seamos católicos, reconocemos que estos hombres, algunas veces para bien y otras veces para mal, fueron influyentes en la historia de la iglesia. ¿Ok? Sí, exacto. Ahora fíjense, en todo este proceso de los padres de la iglesia, surge el concepto de iglesia católica. Y hay una gran diferencia entre el concepto etimológico de católico y el concepto subjetivo del catolicismo
en castellano, cuando usted quiere darle una característica a algo, eso se llama adjetivo. Cuando usted dice el carro es azul, azul es el adjetivo. Pero cuando usted habla de algo o de alguien como esencia, eso se llama el sustantivo. Entonces, la palabra católico es un adjetivo, pero la Iglesia Católica lo convirtió en sustantivo, en la esencia. Entonces, yo quiero decir algunas cosas aquí. El catolicismo romano, esto es una frase de un señor que estuve estudiando, que se llama Carlos Andrés Moore. Él dice, el catolicismo romano erra, es decir, comete el error en adueñarse de la historia del cristianismo. La Iglesia Católica Romana erra, falla, se equivoca cuando intenta adueñarse de la historia del cristianismo. Por eso que usted va a ver que los católicos diciendo que ellos son la iglesia original, que ellos son la iglesia que Cristo fundó, que ellos son la iglesia verdadera, que ellos son la iglesia madre, que quien se va de la iglesia se está yendo de la verdadera iglesia, porque ellos consideran que la palabra católico es un sustantivo. A eso me refería ahorita con lo que dije de Ignacio de Antioquía. Cuando Ignacio de Antioquía en sus 7 cartas escribió acerca de la Iglesia Católica, no lo estaba haciendo desde el punto de vista del adjetivo, del sustantivo, sino del adjetivo, porque católico del griego significa universal. Entonces, cuando Ignacio de Antioquía estaba escribiendo sus 7 cartas y decía la Iglesia Católica, él no se estaba refiriendo a una iglesia que está en Roma, que tiene una capilla llamada la Capilla Sixtina, donde está sentado un hombre vestido de blanco y donde hay unos sacerdotes y donde hay unos sacramentos y donde hay una cantidad de dogmas y de estatuas y de velas y de imágenes. Ignacio de Antioquía no tenía eso en la cabeza, sino que lo que estaba pensando era en las iglesias, la iglesia cristiana en el mundo. Y ese término, ese adjetivo es católico. No es un sustantivo, pero la Iglesia Católica lo ha convertido en un sustantivo. ¿Ok? En cambio, dice Carlos Andrés Moore, que si el catolicismo se equivoca en eso, tratando de adueñarse, los evangélicos nos equivocamos ¿en qué? En desconocer la historia. Por eso, este estudio bíblico a mí me pareció importante. ¿Por qué? Porque aquí aprendemos de dónde venimos. El problema es que venimos a la iglesia, nos sentamos ahí, decimos que somos evangélicos, pero no sabemos por qué somos evangélicos, ni de dónde salió lo que creemos. Y cualquiera viene y nos tapa la boca porque si sabe más que nosotros, nos va a tapar la boca. ¿Ok? Entonces, Carlos Andrés Moore me gustó lo que dice. O sea, los católicos se equivocan cuando ellos se apropian y dicen, no, la historia nos dice que nosotros somos los verdaderos. Y los evangélicos erramos porque nos conformamos con saber Juan 3:16, pero no sabemos más de eso. No sabemos ni siquiera quién fue Lutero. Exacto, hay un vacío, hay un vacío. Muy bien. Adelante, Juan. Disculpe, Adelante. por eso a veces por desconocimiento no tenemos base para contrarrestar al católico cuando nos dice que nosotros dependemos de los católicos. Oh, sí, y nos falta todavía decir algo más sobre esto, y nos falta una clase que va a venir pronto, que es por qué la Biblia, los católicos dicen que la hicieron ellos. ¿Ok? Y les voy a dar un adelanto. Ellos tienen razón. Ellos tienen razón. Sí, fue la Iglesia Católica la que hizo la Biblia, la que hizo el compendio. ¿Ok? Pero les voy a dejar eso como aperitivo para que vean qué es lo que está detrás de esa verdad. Es decir, si es verdad que la Iglesia Católica es la que hizo el compendio de la Iglesia de la Biblia, tal y como la conocemos, pero vamos a ver lo que hay detrás de ese telón. ¿Ok? Bueno, ahora observen esta frase que también me gustó. Esta frase me encantó. Dice un hermano llamado Giancarlo Montemayor: es raro llamarse a uno mismo cristiano
y al mismo tiempo ignorar lo que el Señor ha hecho durante siglos en nuestra historia cristiana. Es decir, lo que decía ahorita Milena, no sabemos el evangelio de lo que dice la Biblia, y eso es importante, por supuesto que es importante, es más importante que cualquier otra cosa, pero es importante también saber, ¿y qué pasó después? ¿Y qué pasó cuando Cristo ascendió a los cielos? ¿Y qué pasó cuando se murió Juan? ¿Y de dónde viene la Biblia? ¿Y por qué nos llamamos evangélicos? ¿Y por qué existen los católicos? ¿Y cómo se salvaba la gente en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV? ¿Qué son las cruzadas? Mil cosas que han sucedido en estos 21 siglos, ¿verdad? Entonces, me gustó eso que dijo Giancarlo, que un cristiano no debe conformarse con saber Juan 3:16 y Filipenses 4:13, sino que debe investigar para saber de dónde viene. Ahora bien, y ya con esto vamos a ir terminando. Para el evangelicalismo, escuchen bien esto, para los evangélicos, pues, Jesucristo y las escrituras son el centro. Pero para el romanismo, es decir, para la iglesia cristiana, católica romana, para el romanismo, el centro es ¿quién? La iglesia de ellos, la institución religiosa. Repito, la gran diferencia desde el punto de vista conceptual de católico es que la iglesia católica, para ellos, el centro es la iglesia. Para el cristiano evangélico, el centro es Jesucristo y su palabra. Y yo les voy a leer algo para demostrar lo que estoy diciendo. Yo me metí hoy en Google, algo que pueden hacer ustedes, y yo puse pasos para convertirme en católico. Y me apareció algo bien chévere, o sea, esto es de una organización católica que se llama, es más, esto es como la Convención Bautista del Sur, pero de los católicos, aquí en los Estados Unidos. No tengo aquí la página donde está la institución. Pero les voy a leer rapidito esto, me interesa que lo escuchen los hermanos. La Iglesia Católica se regocija cada vez que una persona decide emprender el proceso para convertirse en católico. Desde ahora te damos la bienvenida y estamos aquí para ayudarte a contestar todas estas preguntas que pudieran resultar del llamado al que Dios te está invitando a seguir. Convertirse en católico es una de las experiencias más profundas y alegres de la vida. Primer error. Debería de ser la más, pero no una de las más, porque si yo me estoy convirtiendo en católico, debe haber alguna razón una razón máxima, que es la salvación de mi alma, no meterme en una religión. Convertirse en católico es una de las experiencias más profundas y alegres de la vida. Algunos, gracias a la fe de nuestros padres, hemos recibido el bautismo desde niño y en el camino vamos descubriendo al Dios de nuestros padres. Otros, que podría ser tu caso, se convierten católicos cuando son niños mayores o sean mayores de 7 años o adultos. Una persona se dice que tiene la plena comunión de la Iglesia Católica es cuando ha recibido los 3 sacramentos de iniciación cristiana, que son bautismo, confirmación y Eucaristía. Esto se logra por medio de un proceso. La práctica normal de la Iglesia Católica es que se acerca el bebé a la iglesia para el bautismo. Desde ese momento ese bebé ya es católico. O sea, un bebé que no sabe ni hablar, ni decir mamá ni papá, a lo que lo bautizan, ya es católico. Más tarde entra al catecismo y recibe la confirmación y la comunión donde profundiza su fe. ¿Ustedes saben lo que le pasa a los niños que se mueren sin ser católicos? Según la Iglesia Católica. No, se van a un sitio que se llama el limbo. ¿Ok? Pero eso no está en la Biblia. Ok. Bueno, voy a adelantar un poquito. Pasos para convertirse en católico. El primer paso es buscar la parroquia más cercana a tu localidad y preguntar si tienen el proceso de RICA, Rito de Iniciación Cristiana para Adultos. La preparación para la recepción de la iglesia comienza con la etapa de búsqueda en la que la persona no bautizada comienza a aprender sobre la fe católica y decide decidir si la abraza. O sea, aquí no hablan, es más, son 4 páginas y no hay un solo versículo bíblico. Uno solo. No hablan de pecado, no hablan de necesidad de salvación. Hablan simplemente de cómo afiliarse a la iglesia. ¿Ok? El primer paso formal para llegar a ser católico comienza con el rito de la recepción en el orden del catecumenado.
en el que los no bautizados expresan su deseo de convertirse en cristianos. Bueno, le van dando a esto, fíjense. El propósito del catecumenado es proporcionar a los catecúmenos una formación completa de la enseñanza cristiana. El segundo paso formal se da con el rito de elección, en el cual los nombres de los catecúmenos están escritos en un libro de aquellos que recibirán los sacramentos de iniciación. En el rito de las elecciones, el catecúmeno expresa de nuevo el deseo y la intención de convertirse en cristiano, y la iglesia juzga que el catecúmeno está listo para dar el paso. Normalmente el rito de elección se produce el primer domingo de Cuaresma, el periodo de 40 días de preparación para la Pascua. O sea, ustedes se imaginan al hombre de la cruz diciéndole a Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él diciéndole, ¿ya hiciste el rito de iniciación? ¿Ya te bautizaste? ¿Ya te dieron la clase de catecúmeno? Ustedes se imaginan a Cornelio, que estaba desesperado, no hallaba qué hacer, oraba a Dios, y dice la Biblia que Dios le mandó un ángel y le dijo, manda a buscar a Pedro, él te va a decir lo que necesitas hacer. Y cuando Pedro vino, yo no vi a Pedro pidiéndole un rito de iniciación, les habló acerca de arrepentimiento y se convirtieron. Y cuando Pedro se paró y dio el discurso después de Pentecostés, no habló de ningún rito de iniciación, sino que lo señaló y le dijo, arrepentíos y bautícense. ¿Ok? Y cuando el hombre, el etíope, iba por el desierto y Felipe se le acercó y le dijo, ¿qué lees? Le dijo, estoy leyendo aquí Isaías, pero no entiendo. ¿Quién es este? Háblame. Y dice, y a partir de esta escritura le explicó las sagradas escrituras, el evangelio de Jesucristo. El muchacho, el etíope, vio el agua y dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él no le dijo, no, tienes que hacer un rito, tienes que hacer unos sacramentos. No, le dijo, si crees bien, puedes. Y cuando Pablo habló con el carcelero, ¿qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto no es una religión, esto es fe en Jesucristo, en el plan, en la provisión de Dios. Pero los católicos se adueñaron de una convicción de que es la iglesia el centro y no Jesús. Entonces, quisiera leerles más, pero el tiempo no me lo permite. Es más, en otro material que conseguí de una organización similar, dice una cosa que es garrafal. Dice que la razón por la que ellos hacen pasar a la persona por todo este proceso, dice el material, no tengo la copia, dice el material que leí, está en internet, de una organización católica, dice, la razón por la que te hacemos pasar por todo esto es porque la iglesia primitiva se tardaba de 2 a 3 años en bautizar a la gente. ¿De dónde sacan eso? Si en las escrituras queda claro que el día que se convirtieron las 3,000 personas con Pedro, fueron bautizados de inmediato. 3,000 personas. Y yo lo acabamos de decir, el etíope fue bautizado de inmediato y así sucesivamente. Ok, entonces, conclusión. Los católicos se apropiaron del término católico no como adjetivo, que significa universal, sino como sustantivo. O sea, católico es el que cree en María, el que cree en los santos, el que cree en el purgatorio, el que cree en la transustanciación en la Eucaristía, el que cree en el limbo, el que cree en los escapularios, el que cree en los rezos, el que cree en los santos. El que crea todo eso es católico. Pero la Biblia no. El griego dice que católico significa universal. Desde ese punto de vista, todos los cristianos creyentes en el mundo somos católicos. Desde ese punto de vista. Para el cristiano evangélico, la experiencia personal con Dios es a través de la salvación de Jesús y la Biblia es el enfoque. O sea, un cristiano evangélico está convencido que su salvación es por medio de Jesucristo y por medio de lo que enseña la Escritura. Pero para el católico, la experiencia con Dios se da es a través de los sacramentos. ¿Cuántos sacramentos tiene la Iglesia Católica? ¿Nunca fueron católicos? 7. Muy bien. Ellos tienen 7 sacramentos, ¿ok? Y ellos lo que enseñan es que en cada sacramento Cristo está presente impartiendo gracia, ¿ok? De tal manera que cada vez que ellos celebran un sacramento, están como que
No, están avanzando. Claro, hay el concepto de avance, pero es como el que se echa desodorante. El que se echa desodorante se baña, ¿verdad? Que está oloroso, pero para que no le dé mal olor, toma el desodorante y se lo echa. ¿Ok? Entonces va a tener protección por un tiempo. Por eso es que el católico tiene que ir a la iglesia a confesarse con cierto periodo. Yo recuerdo una vez a alguien hablando y diciendo, eran dos católicos que estaban hablando, y entonces un católico le decía al otro, tú vas a ir era como un retiro, ¿ok? Sí, yo voy a ir y tal. Y ya te confesaste, porque allá vamos a hacer la Eucaristía. Entonces le dijo él, no, ya yo me confesé hace no sé cuántos días y el padre me dijo que esa confesión me duraba hasta el campamento. O sea, lo que yo dije, la confesión esa todavía tiene vigencia, pues me alcanza, no tiene fecha de vencimiento sino hasta después. Entonces sí me alcanza y sí puedo participar porque está todavía reciente la última confesión. Entonces, todos esos sacramentos, todos esos dogmas, todas esas enseñanzas, sí, muchos de los padres de la iglesia que acabo de mencionar participaron de eso. Muchos de los padres de la iglesia aportaron algunas cosas de eso. Pero el hecho de que lo hayan dicho los padres de la iglesia no significa necesariamente que eso es palabra de Dios. La palabra de Dios es esta que está aquí. Por eso es que usted va a ver que alguien le entrega un manual para hacerse católico y no tiene un solo versículo bíblico. Porque no pueden demostrarle a alguien cómo hacerse católico con la Biblia. Tienen que darle, es un rito de iniciación, no sé qué cosa católica. ¿Ok? Entonces, es esto, la escritura. Y de eso vamos a hablar cuando hablemos del canon bíblico. Que los católicos pretenden taparnos la boca diciendo que ellos fueron los que hicieron la Biblia. Y como ya dije, ellos tienen razón y voy a poner eso entre comillas. Y después vamos a explicar por qué lo estoy poniendo entre comillas. Entonces, se avergüenzan. Bueno, yo no diría tanto porque yo tengo amigos católicos que dominan bastante las escrituras a su manera, ¿no? Pero el católico promedio se molesta con la Biblia y por eso cuando tú les das versículos, dices, pero es que todo lo de ustedes es Biblia. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Marta, veo tu mano levantada, participa lo más breve posible. Gracias. Sí, pastor. Nada más quería comentar y decir que no debemos de tener miedo de decirnos que somos católicos, inclusive apostólicos, y eso lo baso en Efesios 2:20, pero no romanos. Entonces, ahí nosotros estamos de alguna manera declarando que tenemos conocimiento de la historia y que en base a la historia podemos saber y rastrear la iglesia de Dios que siempre ha existido. Era todo lo que quería compartir. Gracias, Marta. Me sirve tu participación para concluir entonces diciendo que hasta el sol de hoy, porque espero terminar con este curso antes de que termine el año, ya hemos avanzado, ¿verdad? Desde la fundación de la iglesia por medio de Jesús, estuvimos analizando todos esos primeros años de la iglesia, la persecución, la conversión de la iglesia en la iglesia romana, ¿verdad? Y luego hablamos de la iglesia medieval. Hoy, para redondear el tema de hoy, hablamos de los padres de la iglesia, hombres de carne y hueso que tuvieron una participación importante en la consolidación de lo que es la figura de la iglesia, que cometieron errores, que no estamos de acuerdo con todas las cosas que dijeron, pero que sin duda alguna fueron los protagonistas de esa historia y que hay cosas muy rescatables de lo que ellos enseñaron. Pero, y el resumen de la clase es esta, siempre, y eso es aquí incluso en esta iglesia, en la iglesia Bautista de Ley, siempre nuestra fe, nuestro faro, nuestra guía es este libro. No el pastor Martín, no el pastor Irán, no el pastor Jerry, no Javier Alemán cuando da la clase, no el hermano Víctor. Es el Señor Jesucristo a través de su palabra.
Y el día que el pastor diga algo desde el púlpito, hagamos como los creyentes de Berea, lleguemos a la casa a ver si es verdad lo que el pastor dijo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entre Dios y nosotros, entre Jesucristo y nosotros, lo único que debe prevalecer como autoridad es la palabra de Dios y nadie más. ¿Ok? Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Y esto fue La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo.